En el tribunal, mis padres afirmaron que yo era inmadura y no podía manejar el dinero. Su abogado sonrió. Querían mi cuenta bancaria, mi coche, incluso el apartamento. Entonces, el alguacil abrió su carpeta y comenzó a leer la lista. En el tercer artículo, el juez retrocedió de repente, con los ojos bien abiertos. Gritó: «Deténgase inmediatamente». «Inmediato, traigan a seguridad aquí». Y mis padres se congelaron. Mi nombre es Thea Wayace. Tengo 33 años y hace 4 meses, mis padres presentaron una petición en el Tribunal del Condado para declararme mentalmente incompetente para tomar el control legal de mi vida, mi dinero y todo lo que poseo. Imaginen esto, una sala de tribunal, luces fluorescentes zumbando en lo alto. Mi padre sentado junto a un abogado caro, con la espalda recta, la mandíbula apretada, la misma postura que usaba en la cabecera de nuestra mesa durante 30 años. Mi madre secándose los ojos con un pañuelo de tela, representando el dolor como si hubiera nacido para ello. Sus abogados sonriéndome desde el otro lado del pasillo como si esto ya estuviera terminado. Querían mi cuenta bancaria, mi coche, mi apartamento. Me llamaron inmadura, incapaz, no apta para gestionar mis propios asuntos. No tenían idea de lo que realmente tenía. Y había una cosa, solo una, que Gerald Wayace, el hombre que controló todo y a todos en nuestra familia durante 3 décadas, nunca se molestó en verificar. Los registros públicos en la misma oficina donde su hija trabajaba cada día. Antes de contarles lo que sucedió después, si esta historia resuena con ustedes, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente quieren, y dejen un comentario diciéndome desde dónde están escuchando y qué hora es donde están ahora mismo. Ahora, déjenme llevar los 4 meses atrás, a la noche en que abrí mi buzón y encontré un sobre del Tribunal Superior del Condado. Era un martes de noviembre. Lo recuerdo porque los martes eran mis noches de olla de cocción lenta. Llegar a casa, revisar la olla, comer algo caliente en mi pequeña mesa de formica, leer durante 1 hora, irme a la cama. Esa era mi vida. Predecible, tranquila. Mi apartamento era un estudio de 450 pies cuadrados en el segundo piso de un edificio sin ascensor en un barrio de clase media donde nadie molestaba a nadie. El grifo goteaba si no lo girabas con suficiente fuerza. El radiador hacía ruido a las 2 de la mañana. El alquiler era de $810 al mes y nunca había faltado a un pago en 7 años. Revisé el correo en la encimera de la cocina. La factura de la luz, un folleto del supermercado y luego un sobre blanco, más pesado que los otros, con la dirección del remitente del Tribunal Superior del Condado impresa en la esquina superior izquierda. Lo abrí de pie. Petición para el nombramiento de un curador. Peticionarios: Gerald R. Wayace y Donna M. Wayace. Demandada: Thea L. Wayace. Fundamento: la demandada carece de capacidad para el autocuidado y la gestión financiera. Mis manos temblaban. No porque tuviera miedo del tribunal. Había trabajado en un juzgado toda mi carrera adulta. Sabía cómo era una petición de curatela. Había archivado cientos de ellas en cajas. Lo que hizo que mis manos temblaran fue darme cuenta de que mis propios padres habían entrado en la oficina de un abogado, se habían sentado y habían dicho las palabras en voz alta. Nuestra hija no puede cuidar de sí misma. Denos el control. Dejé la carta sobre la formica, justo al lado del pequeño cuaderno que guardaba en el cajón de mi cocina. El que tenía 11 años de registros de inversión escritos de mi puño y letra en columnas ordenadas, actualizadas cada trimestre. Mi padre siempre decía que su hija no sabía hacer nada más que clasificar papeles. Tenía razón en lo de los papeles. Simplemente se equivocaba en todo lo demás. Y el dinero que pensaban que tenía y el dinero que realmente tenía. Esos eran 2 números separados por una distancia que Gerald Wayace no podría haber imaginado ni en su peor pesadilla. Para entender lo que pasó en esa sala de tribunal, necesitan entender a Gerald Wayace. Mi padre era el tipo de hombre que se sentaba en la cabecera de cada mesa, literalmente. Acción de Gracias, Navidad, una cena cualquiera de un miércoles. No importaba. Cabecera de la mesa, espalda recta, voz lo suficientemente alta como para llenar cualquier habitación en la que estuviera y no dejar espacio para nadie más. Si mi madre empezaba una frase, él la terminaba.
Si yo ofrecía una opinión, él agitaba la mano como si espantara una mosca. ¿Qué saben las chicas de eso? Durante más de 20 años, dirigió Wallace e Hijos Construcción, una operación de tamaño mediano, 15 miembros de equipo, subcontratos en construcciones comerciales por todo el condado. Estaba orgulloso de ello de la misma manera que algunos hombres están orgullosos de las cosas que se muestran en la superficie, ruidosamente, constantemente, y de una manera que te desafiaba a cuestionarlo. Conducía un todoterreno Lexus plateado que brillaba en la entrada de nuestra casa de 4 dormitorios. Alquilado, no de su propiedad, aunque nunca ofrecía ese detalle. Llevaba un Rolex en la muñeca izquierda, que tampoco era lo que parecía. Pero necesitarías una lupa de joyero para saberlo. Y Gerald no era el tipo de hombre que permitía que la gente se acercara tanto. Mi madre, Donna, era un tipo diferente de arma. Ella no ladraba órdenes. Lloraba. Suspiraba. Te llamaba a las 7 de la mañana para decir, es que me preocupo por ti, cariño, con una voz que te hacía sentir como si hubieras cometido un crimen por no haberla llamado tú primero. Y si decías que no a algo, cualquier cosa, llamaba a cada tía, primo y amigo de la iglesia en un radio de 50 millas y les decía que estabas afligida, eras desagradecida, fría. Juntos, eran un sistema cerrado. Gerald mandaba. Donna imponía a través de la culpa, y cualquiera que se opusiera era reescrito como el problema. Lo que yo aún no sabía, lo que nadie fuera de un tribunal de quiebra sabía, era que Wallace e Hijos Construcción se había declarado en capítulo 7 6 meses antes de que esa petición llegara a mi buzón. El Lexus llevaba 3 meses de retraso en los pagos del alquiler. La casa de 4 dormitorios tenía un aviso de ejecución hipotecaria pegado en el interior de un armario de la cocina. Gerald Wallace se estaba ahogando y necesitaba un salvavidas que pudiera controlar. La gente preguntará. La gente siempre pregunta, ¿por qué no los cortaste de raíz hace años? Es una pregunta justa y la respuesta tiene 3 partes. La primera era el dinero. Cuando tenía 22 años, recién salida de la universidad con un título en Ciencias de la Información y un trabajo en la oficina de registros del condado que pagaba $31,000 al año, tenía $47,000 en préstamos estudiantiles. Mi padre los había firmado como aval, y me recordaba ese hecho de la misma manera que algunas personas te recuerdan el clima, constantemente, casualmente y con la amenaza justa por debajo. Si te alejas de esta familia, Thea, llamo al banco. ¿Me entiendes? Soy tu aval. Puedo hacer una llamada. En realidad, no podía. Así no funcionan los préstamos con aval. Pero yo tenía 22 años y aún no lo sabía. Pagué hasta el último céntimo de ese préstamo para cuando tenía 31. Hice clic en confirmar pago final sentada en mi Honda Civic en el aparcamiento de un supermercado y lloré durante 20 minutos. No de tristeza, porque por primera vez en 9 años, Gerald Wallace no tenía nada mío en sus manos. Él simplemente aún no lo sabía. La segunda razón era Ethan, mi hermano pequeño, 13 años menor, tranquilo, inteligente, el tipo de niño que leía enciclopedias enteras en su teléfono y no se lo decía a nadie. Vivía bajo el techo de Gerald. Si yo me iba, Gerald castigaría a Ethan por ello, retiraría su fondo para la universidad, lo echaría de casa, lo usaría para hacerme daño o le haría daño a él para recordármelo. No podía arriesgarme a eso. Ethan cumplió 20 el año pasado. Está en su segundo año de universidad con una beca al mérito que se ganó él mismo. Ya no es un rehén. La tercera razón era un trozo de papel. Cuando tenía 24 años, firmé un poder notarial limitado que le daba a mi padre autoridad para gestionar una reclamación de seguro de mi coche. Una cosa pequeña. No leí la letra pequeña con suficiente atención. Confié en él porque era mi padre y yo tenía 24 años y todavía creía que esa palabra significaba algo. Gerald se quedó con el original. Lo revoqué 3 años después con una revocación escrita y notarizada. Pero Gerald presentó ese poder notarial original con su petición de curatela como si todavía estuviera activo, como si yo le hubiera dado voluntariamente el control una vez antes y pudiera necesitar que se lo dieran de nuevo. Ocultó la revocación. Mintió al tribunal. Esa parte tampoco la sabía todavía. No hasta la fase de descubrimiento. La persona que trabaja en archivos entiende algo que la mayoría de la gente no entiende.
El momento en que abres un archivo importa tanto como lo que hay dentro. No corté los lazos inmediatamente. Esperé. Me preparé. Y cuando las 3 cadenas se rompieron, el préstamo, la dependencia de Ethan, el poder notarial revocado, Gerald perdió toda la influencia que tenía. Así que, escaló a una sala de tribunal, y ese fue su error, porque puedes alejarte de una llamada telefónica, pero no puedes alejarte de un caso judicial. Me forzó a una lucha que no podía evitar. Así que, me preparé para la única lucha que necesitaría. Aquí está lo que nadie te dice sobre ser un archivista. Pasas tus días rodeada de la anatomía financiera de todo un condado, escrituras de propiedad, certificados de embargo fiscal, expedientes de ejecución hipotecaria, transferencias de fideicomisos, registros de sucesiones. Miles de ellos, año tras año, pasando por tus manos. La mayoría de la gente en mi oficina los procesaba y seguía adelante. Yo los procesaba y tomaba notas. A los 23, había empezado a leer sobre la inversión en fondos indexados. Nada exótico, nada arriesgado. El método Bogle. Comprar todo el mercado. Mantener los costos bajos. No tocarlo. Dejar que el interés compuesto haga lo que hace el interés compuesto. Abrí una cuenta en Vanguard con mis primeros $400 y configuré contribuciones automáticas cada mes, sin falta. Vivía con menos de 1.200 al mes, apartamento estudio, arroz y frijoles, libros de la biblioteca, un Honda Civic que compré de segunda mano por $6.000 en efectivo, y todo lo demás iba dentro. A los 25, noté algo en el trabajo. Propiedades con embargo fiscal. Casas que iban a subasta porque los dueños debían impuestos atrasados, a veces solo unos pocos miles. Veía pasar los registros. Una casa de 2 dormitorios en el Eastern comprada en una subasta por embargo fiscal por $23.000. Valor tasado anterior, $110.000. Hice los cálculos en una servilleta durante el almuerzo. Compré esa casa. Pasé los fines de semana reparando paneles de yeso, pintando paredes, reemplazando grifos con tutoriales de YouTube y una caja de herramientas prestada. La alquilé por $1.100 al mes a una pareja joven que la mantuvo más limpia de lo que la había dejado. Luego compré otra, y después una tercera. Mi colega Margaret Holt, de 61 años, contadora pública certificada jubilada, que ahora trabajaba a tiempo parcial en nuestra oficina porque decía que la jubilación era aburrida y estaba sobrevalorada, se convirtió en algo entre una mentora y un ángel de la guarda. Me enseñó a leer estados financieros de la misma manera que un cirujano lee una resonancia magnética. Revisó mis declaraciones de impuestos. Notarizó mis documentos. Nunca me dijo que estaba loca por vivir en un estudio mientras era dueña de 3 propiedades de alquiler. Nadie en el trabajo lo sabía. No conducía un coche nuevo. No llevaba ropa cara. Mi escritorio tenía una taza de Folgers y un monitor proporcionado por el condado. Y si lo mirabas, veías un panel de gestión de registros y nada más. No verías la segunda pestaña que mantenía abierta en mi portátil personal en casa, una cartera de Vanguard que llevaba 11 años capitalizándose. Margaret era la única persona que sabía que tenía algo más que un apartamento estudio a mi nombre. Pero ni siquiera Margaret sabía la cifra exacta. No hasta que el tribunal me ordenó revelarla. Después de que me negara a firmar los papeles de curatela voluntaria, Gerald cambió de táctica. Le concederé esto a mi padre. Cuando quería algo, no perdía el tiempo siendo sutil. Lanzó una campaña no contra un enemigo o un competidor, sino contra su propia hija, con la eficiencia de un hombre que había pasado 3 décadas gestionando equipos de construcción y diciéndole a todo el mundo a su alrededor qué hacer. A la semana de mi negativa, había hecho llamadas. Mi tía Bárbara, su hermana mayor, la que siempre le cedía el paso, me llamó un jueves por la tarde con la voz en ese registro cuidadoso que la gente usa cuando piensa que alguien podría ser frágil. Cariño, tu padre dice que has estado teniendo problemas. Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? Mi primo Patrick envió un mensaje de texto. Hola, he oído que las cosas están difíciles. Avísame si necesitas algo. Nunca me había enviado un mensaje de texto en su vida. La contribución de Donna fue más quirúrgica. Publicó en Facebook. Sin nombres, pero el tipo de publicación donde todos en la familia sabían exactamente a quién se refería.
Cuando tu hijo rechaza la ayuda, todo lo que una madre puede hacer es rezar. Algunas batallas no se pueden librar solas. 87 reacciones, 31 comentarios, cada uno de ellos asegurándole que era una madre maravillosa. Mientras tanto, mi teléfono vibró 14 veces en un día. Llamadas perdidas de números que reconocía y números que no. Gerald estaba construyendo una narrativa. Thea es inestable. Thea está aislada. Thea necesita intervención. Y la estaba distribuyendo a todos los que algún día podrían sentarse en el estrado de los testigos. Y entonces empezaron los mensajes de texto del propio Gerald, tarde en la noche. Directos. ¿Crees que eres más lista que tu padre? Una chica sin marido, sin vida, viviendo en una caja. ¿Te arrepentirás de esto, Thea? No borré esos textos. Hice una captura de pantalla de cada uno, con la fecha y hora, y los guardé en una carpeta llamada GW en una memoria USB que guardaba en el cajón de mi escritorio en el trabajo. Algo más llegó esa semana, algo más silencioso, más peligroso. Mi tía Bárbara llamó una segunda vez, y esta vez su voz no solo estaba preocupada. Estaba ensayada. Cariño, tu padre mencionó que podrías estar lidiando con depresión. Depresión grave. Quiere asegurarse de que estés recibiendo ayuda. Gerald no solo estaba llamando a parientes, los estaba guionizando. Entonces el tribunal hizo algo que Gerald no esperaba que funcionara a mi favor. Como parte del proceso estándar de curatela, el juez emitió una orden que requería que ambas partes presentaran una divulgación financiera completa, un inventario detallado de activos, pasivos, ingresos y gastos. Procedimiento estándar, nada inusual, el tipo de papeleo que para la mayoría de la gente es tedioso e invasivo. Para mí, fue una invitación. Me senté en mi mesa de formica esa noche y leí la orden del tribunal 2 veces. Luego, hice algo que no había hecho en años. Sonreí genuinamente. El tipo de sonrisa que comienza detrás de tus ojos antes de llegar a tu boca. ¿Quieren que el tribunal examine mis finanzas? Bien, que el tribunal las examine. Saqué el cuaderno Moleskine negro del cajón de mi cocina, el que tenía el lomo agrietado por 11 años de uso. Cada página llena de mi letra en columnas ordenadas. Fechas, números de cuenta, precios de compra, ingresos por alquiler, extractos trimestrales de Vanguard. Llamé a Margaret a las 8:30 de esa noche. Respondió al segundo timbre. Margaret siempre respondía al segundo timbre. Un hábito que, según ella, provenía de 30 años en contabilidad. Nunca dejes esperar a un cliente y nunca dejes que un teléfono suene 4 veces. Margaret, necesito tu ayuda. ¿Puedes ayudarme a compilar todo en una divulgación formal? Todo. Una pausa. Todo. Todo, Otra pausa. Este va a ser un documento de 1000 demonios. Lo sé. Nunca lo había totalizado todo en un solo lugar antes. 11 años de contribuciones a fondos indexados, crecimiento compuesto, dividendos reinvertidos, 3 propiedades de alquiler con capital y flujos de ingresos, ahorros, el Honda Civic con un valor de unos 4.000 en un buen día, el contrato de alquiler del apartamento estudio. Cuando Margaret y yo terminamos la hoja de cálculo 3 días después, nos sentamos una frente a la otra en la mesa de su cocina y miramos el número al final de la página. Margaret se quitó las gafas de leer, las dejó sobre la mesa y dijo: «Tu padre no tiene ni la más remota idea, ¿verdad?» «No», dije. «No la tiene». Sinceramente, yo misma me sentí un poco atónita. Había estado tan concentrada en el proceso, ahorrar, invertir, mantener, repetir, que nunca había dado un paso atrás para ver el panorama completo. Los números se capitalizan en silencio. No se anuncian. Simplemente crecen en la oscuridad como raíces bajo el hormigón. Mientras yo compilaba la verdad, Gerald fabricaba una mentira. A través del proceso de descubrimiento, donde ambas partes intercambian pruebas antes de una audiencia, recibí copias de lo que el abogado de Gerald, Craig Delmore, había presentado al tribunal en nombre de mis padres. Craig Delmore tenía 50 años, era pulcro y se especializaba en curatelas y derecho de la tercera edad.
Tenía la reputación en el condado de haber ganado 12 casos consecutivos de curatela sin una sola derrota, la mayoría involucrando a clientes ancianos cuyas familias querían el control de sus patrimonios. Vestía trajes a medida, llevaba una pluma Montblanc y tenía la confianza suave de un hombre que nunca había sido sorprendido en una sala de tribunal. Cobraba $400 la hora, y Gerald le estaba pagando con dinero prestado, dinero que Gerald no podía permitirse, apostando a que lo recuperaría de mí multiplicado por 10. El paquete de pruebas contenía 3 elementos. Primero, declaraciones juradas de Gerald y Donna afirmando que yo vivía aislada, me negaba a mantener relaciones sociales y demostraba una incapacidad para gestionar las responsabilidades básicas de la vida. Mentiras envueltas en lenguaje legal y notarizadas con cara de póker. Segundo, cartas de mi tía Barbara y un antiguo vecino llamado Tom Greer expresando preocupación por mi bienestar. La carta de Barbara era vaga y emotiva. La de Tom era casi cómicamente escueta. Había vivido a 3 casas de mis padres y no me había hablado en 6 años. Gerald claramente los había instruido a ambos. Tercero, y este fue el que me apretó el pecho, una evaluación psicológica redactada por un doctor, Howard Phelps. El informe concluía que yo exhibía signos de retraimiento social, disfunción ejecutiva y juicio financiero deteriorado. Lo leí 2 veces, luego revisé el encabezado. El doctor Phelps nunca me había conocido, nunca me había examinado, nunca me había hablado. El informe se basaba enteramente en descripciones proporcionadas por miembros de la familia. Una evaluación psicológica de una persona que el doctor nunca había visto. Dejé el documento y cogí mi teléfono. Rachel Petton, la abogada que había contratado 3 días antes, respondió al primer timbre. Rachel, el informe psicológico. El doctor nunca me examinó. Lo vi. Eso no solo es poco ético. No, dijo Rachel, es potencialmente un fraude al tribunal, y es exactamente lo que vamos a usar. Debería contarles cómo encontré a Rachel Petton. 2 días después de recibir la citación judicial, me senté en la biblioteca del condado, no en casa, no en el trabajo, en algún lugar donde nadie viera mi pantalla, y busqué abogados especializados en luchar contra curatelas abusivas. No había muchos. Es un área estrecha del derecho, del tipo en el que la mayoría de la gente nunca piensa hasta que es demasiado tarde. El nombre de Rachel apareció en un artículo de un periódico local sobre la reforma de la curatela. Había representado a 3 clientes cuyas familias habían intentado usar el sistema para apoderarse de sus finanzas. Había ganado los 3. Su oficina era pequeña, una tienda reconvertida en una calle lateral del centro, el tipo de lugar por el que pasarías sin darte cuenta. Estanterías del suelo al techo, un título de Juris Doctor de la Universidad Estatal enmarcado en la pared y una taza de té en su escritorio que claramente se había enfriado hacía horas. Tenía 41 años, era directa y tenía el tipo de calma que sugería que se había sentado frente a historias peores que la mía. Dime qué quieren, dijo. Todo. Mi cuenta bancaria, mi coche, mi apartamento. ¿Y qué tienes realmente? Puse la carpeta sobre su escritorio. No la carpeta del tribunal. Mi carpeta. La que Margaret y yo habíamos compilado. Rachel la abrió. Pasó las páginas lentamente. Observé sus ojos. No reaccionó durante unos 30 segundos. Luego levantó la vista. ¿Tus padres no saben nada de esto? Mi padre nunca me preguntó cuánto ganaba. Asumió que ya sabía la respuesta. Rachel cerró la carpeta y se reclinó. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, voy a solicitar al tribunal que nombre un investigador independiente, alguien que realmente te conozca en lugar de escribir un informe basado en el guión de tu padre. Segundo, preparamos la divulgación de activos exactamente como lo ordenó el tribunal. Tercero, y esto es importante, no mostramos ni una sola carta hasta la audiencia. Hizo una pausa. Hay una cosa más. Saca tu informe de crédito esta noche. De las 3 agencias. No esperes. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, cuando un padre solicita la curatela de un hijo adulto financieramente independiente, a veces no es la primera vez que cruzan una línea. No entendí lo que quería decir. Todavía no. Gerald, mientras tanto, no esperaba a la sala del tribunal.
Estaba construyendo su caso en el Tribunal de la Opinión Pública. Le dijo al grupo de hombres de su iglesia metodista que su hija mayor estaba teniendo problemas mentales. No dijo curatela. Dijo intervención, que sonaba más suave, más noble, como algo que un padre amoroso haría. Dijo que él y Donna estaban interviniendo antes de que sea demasiado tarde. 3 hombres se ofrecieron a rezar con él. Uno le estrechó la mano y dijo: «Estás haciendo lo correcto, Gerald». Donna amplificó el mensaje con precisión quirúrgica. Llamó a los socios comerciales de mi padre, los que aún no se habían enterado de la quiebra, y mencionó casi de pasada que estaban lidiando con una situación de salud familiar. Llamó a los vecinos. Llamó a la esposa del agente inmobiliario de mi arrendador. Se extendió cada vez más en cada círculo que algún día pudiera superponerse con el mío. Los efectos me golpearon en el trabajo un jueves por la mañana. Estaba en mi escritorio procesando un lote de transferencias de propiedad cuando mi supervisora se detuvo y me preguntó si podíamos pasar a la sala de conferencias para una charla rápida. Fue amable al respecto. Dijo que había recibido una llamada. No quiso decir de quién, preguntando sobre mi estado de salud mental y si estaba afectando mi rendimiento laboral. Estoy obligada a preguntar, dijo, no sin amabilidad. ¿Hay algo que te gustaría que Recursos Humanos supiera? La miré. Mis padres están presentando una petición que tengo la intención de combatir. No tiene fundamento. Mi trabajo no se ha visto afectado y no lo será. Ella asintió, tomó una nota y me dejó ir, pero el daño estaba en el aire. 2 colegas me miraron de manera diferente en el pasillo. Alguien había visto la publicación de Donna en Facebook. Luego vino la llamada del arrendador. Gerald se había puesto en contacto con la oficina de administración de mi edificio, expresando su preocupación por la capacidad de su hija para mantener su situación de vivienda. Mi arrendador, un hombre decente que nunca había tenido una queja sobre mí, llamó para preguntar si todo estaba bien. No dijo que no renovaría mi contrato. Solo dijo que estaba comprobando. Gerald estaba tratando de desmantelar mi vida desde fuera hacia adentro. Empleador, vivienda, círculo social, ladrillo a ladrillo. Y pensaba que se lo estaba haciendo a alguien que no tenía nada. Sin recursos, sin aliados, sin remedio. Esa noche, seguí el consejo de Rachel y saqué mi informe de crédito de las 3 agencias. Me senté en la mesa de mi cocina con el portátil abierto y un vaso de agua que nunca toqué. La primera página se cargó y todo parecía normal. Mis tarjetas de crédito, mi seguro de coche, mi historial de alquiler. Limpio, organizado, mío. Luego me desplacé. Hacia abajo. 2 cuentas de tarjeta de crédito que nunca había abierto. Una Visa, una Mastercard, ambas emitidas 14 y 11 meses antes. Saldo pendiente combinado, $28.400. Direcciones de facturación que no reconocía, pero una de ellas coincidía con un apartado de correos que Gerald había usado para su negocio. Seguí desplazándome. Una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda, ELOC, obtenida contra mi segunda propiedad de alquiler. $85.000, abierta hace 9 meses. La solicitud llevaba mi nombre, mi número de seguro social y una firma que no era la mía. Me quedé muy quieta durante mucho tiempo. Mis padres no solo habían presentado una petición de curatela para obtener el control de mis finanzas. Ya habían estado dentro de mis finanzas sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, usando información que habían obtenido del poder notarial limitado que yo había revocado hace 3 años. Gerald se había quedado con el original, lo había presentado como activo y lo había usado para abrir líneas de crédito a nombre de su hija para alimentar una quiebra de la que no le había contado a nadie. $341.600. Ese era el total, tarjetas de crédito más la ELOC más intereses y comisiones, tomado de mí por mis padres. Llamé a Rachel a las 11:15 de la noche. «Lo encontré», dije. Mi voz era más firme de lo que esperaba. 2 tarjetas de crédito fraudulentas, una ELOC con una firma falsificada. Exposición total de más de $340.000. Rachel se quedó en silencio por un momento. «Esto es robo de identidad, Thea. Y es exactamente por eso que necesitan la curatela, para legalizar retroactivamente lo que ya han hecho ilegalmente. ¿Qué hacemos?».
Podríamos denunciarlo a la policía ahora mismo. No. Me sorprendí de lo rápido que salió la palabra. Todavía no. Quiero que todo salga a la vez en la audiencia, frente al juez, frente a su abogado, frente a mi padre. Rachel hizo una pausa. ¿Entiendes el riesgo? Si esperamos. Entiendo el riesgo. También entiendo a mi padre. Necesita oírlo leído en voz alta, en el acta, en una habitación de la que no puede salir. Es el único lenguaje que ha respetado. De acuerdo, dijo Rachel. Entonces encargaremos una auditoría forense. Una firma de contadores públicos certificados independiente, documentada, certificada, admisible. Y la adjuntaremos a tu divulgación de activos como un anexo suplementario. Hazlo. Colgué y me senté en la cocina oscura por un rato. El grifo goteaba. El radiador hacía ruido, y en algún lugar de la ciudad, en una casa de 4 dormitorios con un aviso de ejecución hipotecaria escondido dentro de un armario, Gerald Wallace dormía profundamente, confiado en que su plan estaba funcionando. 3 semanas antes de la audiencia, una mujer llamada Linda Marsh vino a mi apartamento. Era la investigadora designada por el tribunal, 55 años, de cabello canoso y profesionalmente neutral de esa manera que te hace querer ser completamente honesta porque puedes decir que ha visto todas las versiones de la deshonestidad que existen. El tribunal la había asignado para evaluar si yo era, de hecho, incapaz de gestionar mi propia vida. Se paró en mi puerta y observó el estudio. 450 pies cuadrados, limpio, organizado, cama hecha, platos lavados, una pequeña estantería contra la pared, facturas en una carpeta en la encimera, todas pagadas, todas al día. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Se quedó 90 minutos. Preguntó sobre mi trabajo, mi rutina diaria, mi vida social, mis finanzas. Preguntas generales, cuidadosas, diseñadas para sacar a la luz confusión o lagunas. Respondí a cada una con sencillez. Le hablé de la oficina de registros, de mis hábitos de lectura, de las recetas que cocinaba las noches de entre semana y de los paseos que daba los domingos por la mañana. Tomó notas. Preguntó por mis padres. ¿Creen que no puedo gestionar mi vida?, dije. No estoy de acuerdo. ¿Por qué cree que presentaron esta petición? La miré directamente. Tendrá que preguntarles a ellos. Linda también se reunió con Gerald y Donna. Rachel me contó después lo que le habían dicho. Gerald había dominado la reunión, había hablado por encima de Donna varias veces y había enfatizado con visible frustración que yo vivía en un estudio, conducía un coche viejo, no tenía marido ni hijos. 33 años, había dicho, según los informes, inclinándose hacia adelante, señalando con un dedo la mesa. Viviendo en una caja, sin futuro. ¿Eso es normal para usted? Donna había llorado. Por supuesto que sí. El informe de Linda se presentaría al tribunal antes de la audiencia. No sabía lo que había escrito, pero cuando salió de mi apartamento, se detuvo en la puerta y echó un vistazo a mi estantería, 3 filas de profundidad, mitad financiera, mitad literaria, y luego me miró con una expresión que no pude leer del todo. Gracias, Thea. Tengo lo que necesito. Y sonrió muy levemente. 3 días antes de la audiencia, 11:47 de la noche, mi teléfono se iluminó en la mesita de noche. Papá. Casi no respondo, pero algo en mí, la parte que había estado esperando 11 años esta conversación, contestó. Thea. Su voz era controlada, de la manera en que se ponía cuando quería que sintieras el peso de su autoridad sin levantar el volumen. Escúchame. Necesitas retirar tu objeción. Firma la curatela voluntaria. Tu madre está enferma por esto. Tengo deudas que no puedes imaginar. Eres nuestra hija. Tienes una obligación. Papá, ya he dicho que no. Lo diré de nuevo en el tribunal. Tú, una grieta en el control. ¿Crees que puedes desafiarme frente a un juez? ¿Crees que alguien se va a poner de tu lado? Eres una chica que clasifica papeles en un sótano, Thea. Eso es todo lo que has sido. Dejé que el silencio se mantuviera por un instante. 2. 3. Verás lo que la chica que clasifica papeles puede hacer. Buenas noches,
papá. Colgué, puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Me senté en la oscuridad en mi mesa de la cocina. El archivo de divulgación completo esperaba, 40 páginas con pestañas amarillas, cada número verificado, cada documento notarizado. Rachel había confirmado que la auditoría forense estaba hecha. La firma de contadores públicos certificados independiente había rastreado cada transacción no autorizada, documentado la firma falsificada de la ELOC, identificado las solicitudes de tarjetas de crédito fraudulentas y las había vinculado directamente a Gerald y Donna Wallace. Todo estaba listo. La audiencia era el martes por la mañana. 72 horas. Miré al techo durante mucho tiempo. La farola de afuera proyectaba un rectángulo pálido sobre el yeso. No tenía miedo. No de la manera en que había tenido miedo a los 22 con un préstamo con aval pendiendo sobre mi cabeza. Esto era diferente. Era el tipo de quietud que precede al momento en que te adentras en algo que no puedes deshacer. 3 días. 3 días y se acabaría. De una forma u otra. Si estás escuchando ahora mismo y sabes lo que es estar despierto por la noche porque las personas que se suponía que debían protegerte son las mismas que amenazan con quitártelo todo, entonces esta historia es para ti. Y lo que viene a continuación es la parte en la que casi me rompo. Si quieres seguir, dale a suscribir y activa las notificaciones para no perderte nada, pero solo si esta historia significa algo para ti. Déjame llevarte al martes por la mañana. Martes, 8:45 de la mañana. Tribunal Superior del Condado, Departamento 7. Llegué temprano porque nunca he llegado tarde a nada en mi vida, y no iba a empezar con la audiencia que determinaría si conservaba el control de mi propia existencia. Llevaba una camisa de botones azul claro, pantalones oscuros, zapatos planos, sin joyas excepto un reloj de pulsera sencillo. Sin maquillaje más allá de la crema hidratante y un toque de bálsamo labial. Parecía exactamente lo que era, una empleada de registros del condado en su día libre. Nada más, nada que demostrar. La sala del tribunal era más pequeña de lo que la gente imagina. Paredes con paneles de madera, luces fluorescentes que zumbaban débilmente en el techo, 2 mesas frente al estrado, una galería con unos 20 asientos, en su mayoría vacíos. Gerald y Donna ya estaban allí. Mi padre estaba sentado en el lado izquierdo con un traje gris carbón que nunca le había visto antes, nuevo o prestado, o comprado con una tarjeta de crédito que no podía pagar. Su postura era militarmente recta. Donna estaba sentada a su lado con un vestido azul marino, agarrando un pañuelo de tela como un accesorio en una obra de teatro. Entre ellos, Craig Del More tenía su portátil abierto y su pluma Montblanc destapada, los gemelos de plata reflejando la luz del techo. Parecía un hombre que ya había escrito su alegato final. Detrás de ellos, la tía Bárbara en la primera fila de la galería, con las manos cruzadas en su regazo, y Tom Greer, el antiguo vecino, que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Caminé hacia la mesa del lado derecho y me senté junto a Rachel Petón. Rachel llevaba un blazer oscuro, sin accesorios, su maletín cerrado. No miró al otro lado. No lo necesitaba. Sobre nuestra mesa, una carpeta de plástico transparente, pestañas amarillas, 40 páginas. Miré al otro lado de la sala. Los dedos de Gerald golpeaban la mesa. Un tamborileo lento y rítmico que conocía desde la infancia. Siempre lo hacía cuando se sentía seguro, cuando creía que el resultado ya estaba decidido. Había visto esos dedos golpear durante 33 años. El alguacil llamó al orden en la sala. El juez Robert Callahan ocupó el estrado. 58 años, de cabello plateado, conocido por 2 cosas, su imparcialidad y una política de tolerancia cero para con aquellos que le hacían perder el tiempo. En el asunto de Wallace contra Wallace, anunció el secretario, petición para el nombramiento de un curador. Había comenzado. Craig Del More se puso de pie primero. Se abrochó la chaqueta con una mano, un movimiento practicado y fluido, y se dirigió al estrado con la confianza mesurada de un hombre que sabía exactamente cuántas veces había ganado. Señoría, estamos aquí hoy por una genuina preocupación por el bienestar de Thea Wallace, de 33 años de edad. La señorita Wallace vive sola en un apartamento estudio, mantiene un contacto social mínimo, gana un ingreso modesto como archivista en la oficina de registros del condado.
Y ha demostrado durante un periodo sostenido una incapacidad para establecer o mantener el tipo de vida personal y profesional que refleja un juicio sólido y autosuficiencia. Hizo una pausa para causar efecto, lo justo. Sus padres, Gerald y Donna Wallace, no están aquí como adversarios. Están aquí como padres. Padres preocupados que han visto a su hija retirarse de la familia, de la comunidad, de las oportunidades, y que creen sinceramente que una curatela es la intervención más amorosa que pueden ofrecer. Presentó las declaraciones juradas. La de Gerald, clínica, controlada, un retrato de la preocupación paternal; la de Donna, emotiva, lacrimosa, la angustia de una madre. Presentó las cartas de Barbara y Tom Greer. Solo estamos preocupados por ella. Está tan aislada. No es normal. Luego presentó el informe del Dr. Phelps. Lo sostuvo con ambas manos, dejando que el juez viera el encabezado de aspecto oficial. Una evaluación psicológica cualificada, señoría, realizada por el Dr. Howard Phelps, que concluye que la señorita Wallace exhibe marcadores consistentes con una función ejecutiva deteriorada y una capacidad disminuida para la gestión financiera autodirigida. Donna lloraba suavemente ahora, secándose los ojos a intervalos medidos. Gerald estaba sentado rígidamente, su expresión arreglada en algo que pretendía parecer dolor, pero que para cualquiera que lo conociera se veía exactamente como control. Craig Del More regresó a su asiento, destapó su Mont Blanc e hizo una nota. Me miró brevemente al otro lado del pasillo, con desdén. De la manera en que miras algo que ya está resuelto. Es un archivista, decía esa mirada. No tiene nada. Me senté a través de todo. Cada palabra, incapaz, aislada, incapaz de gestionar. La actuación de Donna con el pañuelo. La preocupación ensayada de Barbara. El testimonio vago e incómodo de Tom Greer sobre cómo no salía mucho cuando vivía a 3 puertas de él, hace 6 años, cuando yo tenía 27 y pasaba todos los fines de semana renovando una casa que él no sabía que poseía. Me senté mientras Craig Del More describía mi vida como evidencia de fracaso. Un apartamento estudio, un coche viejo, un trabajo en el condado, una mujer sola. Debajo de la mesa, mis manos eran puños. No de ira, de contención. 11 años de contención comprimidos en una sola mañana. Rachel colocó su mano ligeramente sobre mi antebrazo. Todavía no, murmuró sin mover los labios. Casi. Miré al otro lado del pasillo a mi padre. No estaba mirando a Del More ni al juez. Me estaba mirando a mí. Y en sus ojos, vi algo que había estado viendo desde que tenía edad suficiente para entenderlo. ¿Certeza? No de que tuviera razón. Gerald nunca cuestionó si tenía razón. Certeza de que el mundo estaba organizado de la manera en que siempre había creído que estaba. Que las hijas se quedaban pequeñas. Que la autoridad siempre ganaba. Que la persona que hablaba más alto era dueña de la habitación. No parpadeó. Yo tampoco. Bajé la cabeza durante 3 segundos, inspiré por la nariz, expiré por la boca. Luego enderecé la espalda, coloqué ambas palmas planas sobre la mesa y miré hacia adelante. Mi padre me enseñó algo que nunca tuvo la intención de enseñar. Cuando te han subestimado toda tu vida, aprendes a prepararte para todo porque sabes que nadie te dará una segunda oportunidad. La carpeta estaba entre Rachel y yo sobre la mesa. Pestañas amarillas, 40 páginas, cada número verificado. Gerald había traído una narrativa. Yo había traído los recibos. El juez Callahan se volvió hacia nuestro lado. Señorita Petón, ¿desea la demandada presentar una respuesta? Rachel se puso de pie, se abrochó el blazer. Sí, señoría, y nos gustaría comenzar con el informe de la investigadora designada por el tribunal. Rachel no se apresuró. No actuó. Simplemente le pidió al tribunal que leyera el informe presentado por Linda Mars, la investigadora judicial independiente. El secretario abrió el documento sellado y leyó el resumen en el acta. La investigadora judicial realizó una evaluación en persona de 90 minutos de la demandada en su residencia. La demandada demostró una capacidad cognitiva completa, incluyendo una articulación clara de las responsabilidades financieras, un historial de empleo consistente. Condiciones de vida organizadas sin ningún indicador clínico de juicio deteriorado o disfunción ejecutiva.
Gerald descruzó las piernas, las volvió a cruzar. La investigadora además señala que la caracterización del peticionario de la demandada como aislada e incapaz de mantener relaciones sociales es inconsistente con el historial de empleo estable de 11 años de la demandada. Su entorno doméstico organizado y su presentación personal articulada durante la evaluación. Craig Del More dejó de escribir. Su Mont Blanc flotaba sobre su bloc de notas. Además, la evaluación psicológica presentada por los peticionarios fue redactada por el Dr. Howard Phelps, quien no tiene un registro documentado de examen clínico directo de la demandada. La evaluación parece haber sido preparada únicamente a partir de descripciones proporcionadas por miembros de la familia, lo que plantea importantes preocupaciones éticas y probatorias. La sala del tribunal estaba en silencio, el tipo de silencio que tiene textura, donde puedes sentir que el aire cambia. El juez Callahan levantó la vista de su copia del informe. Miró a Craig Del More, luego a Gerald, luego al informe de nuevo. Consejero Del More, dijo el juez, su voz plana y precisa. ¿Estaba usted al tanto de que el Dr. Phelps no realizó un examen directo de la demandada? Craig Del More abrió la boca, la cerró y luego dijo, señoría, el Dr. Phelps es un... Esa no fue mi pregunta. Tenía la impresión de que se había realizado una evaluación. Volveremos a eso. El juez tomó una nota. Señorita Petón, por favor continúe. El pañuelo de Donna había dejado de moverse. Las manos de la tía Bárbara ya no estaban cruzadas. Se agarraban una a la otra, y los dedos de Gerald habían dejado de golpear la mesa. Por primera vez en la audiencia, la sala no se movía en su dirección. Rachel dejó que el silencio se asentara. Luego habló. Señoría, también nos gustaría presentar la divulgación de activos de la demandada ordenada por el tribunal, preparada en pleno cumplimiento con la directiva del tribunal y verificada por un tasador independiente. Además, hemos adjuntado un documento suplementario que creemos es directamente relevante para la verdadera motivación detrás de esta petición. Le entregó la carpeta al alguacil. Era la misma carpeta de plástico transparente que había estado sobre nuestra mesa desde las 8:45 de esa mañana. Pestañas amarillas, 40 páginas. El alguacil la llevó al estrado. El juez Callahan la aceptó sin expresión y comenzó a hojearla. Se detuvo, retrocedió una página, leyó de nuevo. Al otro lado del pasillo, Craig Del More observaba el cambio de manos de la carpeta con el ceño fruncido. Se inclinó hacia Gerald y susurró algo. Gerald negó con la cabeza, despectivo, impaciente. Pude ver sus labios moverse. No tiene nada. Rachel se dirigió al tribunal. Señoría, solicitamos respetuosamente que el oficial del tribunal lea el inventario de activos en el acta, como es estándar en los procedimientos de curatela controvertidos. El juez Callahan asintió. ¿Proceda? El alguacil, un hombre de unos 50 años, con el tipo de barítono mesurado que hacía que todo sonara como un veredicto, abrió la carpeta en la primera sección con pestaña. Miré a Gerald una última vez antes de que comenzara. Ahora estaba recostado en su silla, con las piernas cruzadas, una mano descansando sobre la mesa, compuesto, seguro, todavía seguro. Pensaba que esto era una formalidad, el perfil financiero de una mujer de 33 años que vivía en un apartamento estudio y conducía un Honda Civic de 10 años. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. El alguacil se aclaró la garganta. Pero antes de decirles lo que había en esa carpeta, necesito llevarlos a la noche anterior a la audiencia. 9:43 de la noche. Sonó mi teléfono. No era Gerald. No era Donna. Un número del código de área de Eisen. Su residencia universitaria. Tea. La voz de mi hermano. Baja y tensa. La forma en que suena cuando intenta mantener la calma sobre algo de lo que no está tranquilo en absoluto. Se lo de la audiencia de mañana. Ethan. Compré un billete de autobús. Estaré en el juzgado a las 8. No tienes que hacer esto. Sí, tengo que hacerlo. Una pausa. Ruido de fondo. El sonido ahogado de un pasillo de residencia. La música de alguien a través de una pared. Tea, escucha. Oí a papá hablar por teléfono con su abogado la semana pasada.
Yo estaba en la cocina haciéndome un sándwich y él estaba en el garaje con la puerta entreabierta y no sabía que yo estaba allí. El pecho se me apretó. Dijo, estas son sus palabras exactas, la chica probablemente tiene 30.000, 40.000 en el banco. Eso es suficiente para cubrir unos meses de pagos. Una vez que la curatela se apruebe, vendo su coche y el contrato de alquiler del apartamento y reestructuramos. La voz de Ethan se endureció. Te llamó, la chica, Thea. No tu nombre, la chica. Y luego le dijo a su abogado, solo consígueme la firma. No va a luchar. No tiene el carácter para ello. Presioné la palma de mi mano contra la mesa de la cocina. La veta de la madera estaba fría bajo mis dedos. Y hay algo más, dijo Ethan. Lo grabé. Toda la conversación, 18 minutos. Ethan. Antes de que digas algo, lo comprobé. Nuestro estado es un estado de consentimiento de una sola parte. Yo estaba en la habitación. Es legal. Cerré los ojos. Por primera vez en meses, sentí algo más que presión. Sentí que no estaba sola. Me has estado protegiendo desde que tenía 7 años, dijo Ethan. Ahora tengo 20. Es mi turno. 6:15 de la mañana. La mañana de la audiencia, luz gris a través de la ventana del baño. Me paré frente al espejo, con la camisa de botones medio abrochada, y me miré a los ojos. Sin charla de ánimo, sin monólogo interno dramático, solo una mujer vistiéndose para el día más importante de su vida adulta. Mi teléfono vibró. Rachel. Orden de operaciones, dijo, todo negocios. Primero, el informe de Linda Mars. Establecemos que eres competente y que su evaluación psicológica es basura. Segundo, el inventario de activos. Le mostramos al tribunal que no solo eres competente, sino que has estado construyendo riqueza de forma independiente durante más de una década. Tercero, hizo una pausa. Tercero es la auditoría forense, el robo de identidad, la ELOC, las tarjetas de crédito. Esa es la que no se esperan. Esa es la que nadie se espera. Cuando el punto 3 llegue al acta, necesito que hagas exactamente una cosa. Quédate sentada. Quédate en silencio. Deja que los documentos hablen. He dejado que los documentos hablen toda mi carrera. Una pausa. Creí oír a Rachel casi reír. Buen punto. Una última cosa. Tu hermano. Viene. Está en un autobús ahora mismo. Bien. Si necesitamos su testimonio, corrobora el motivo. Gerald grabado diciendo que quiere tu dinero para cubrir sus deudas. Eso no es un padre preocupado buscando la tutela. Eso es depredación financiera con pasos adicionales. Entendido. Nos vemos a las 8:30. Terminé de abrocharme la camisa, me pasé una mano por el pelo. Crema hidratante, bálsamo labial, zapatos planos. Eso era todo. Cogí la carpeta, 40 páginas, pestañas amarillas, y la metí en mi bolso junto a una botella de agua. Conduje el Honda Civic hasta el juzgado. Semáforo en rojo en la intersección de Lincoln y la Quinta. Me detuve, miré el asiento del pasajero, la carpeta, la botella de agua, todo mi caso en una carpeta de plástico transparente que costó $2 en la tienda de material de oficina. Luz verde. Conduje. De vuelta en la sala del tribunal. El alguacil sostenía la carpeta abierta, se aclaró la garganta y comenzó. Activo, artículo 1. Su barítono era uniforme, casi monótono, la voz de un hombre que había leído miles de documentos sin comentarios. Fondo indexado del mercado de valores total de Vanguard y cuentas de corretaje asociadas, mantenidas únicamente a nombre de T.A.L. Wayace. Saldo verificado a fecha de 31 de octubre, $1.214.812. La sala del tribunal no jadeó. Eso solo pasa en las películas. Lo que pasó fue peor, más visceral. Un silencio tan denso que tenía masa. La voz del alguacil quedó suspendida en el aire como humo, y nadie se movió. La pluma de Craig Del More tocó su bloc de notas, pero no escribió.
El pañuelo de Donna cayó de sus dedos a su regazo. Gerald se inclinó hacia adelante lentamente, como un hombre que ha oído algo mal y está inclinando la oreja para captar la corrección. El juez Callahan miró del documento a mí, luego a Gerald, y de nuevo al documento. Su expresión no cambió, pero su postura sí, se enderezó de la manera en que lo hace un juez cuando se da cuenta de que el caso que está escuchando no es el caso que le contaron. Gerald se volvió hacia Craig Del More. Lo oí. Toda la sala lo oyó, porque Gerald nunca aprendió a susurrar. Eso no es. Hay un error. ¿De dónde iba a sacar? Es un archivista. Comprueba el número. No puede ser correcto. Craig Del More no comprobó el número. Se quedó mirando el documento en la mano del juez. Por primera vez desde que comenzó la audiencia, su pluma Montblanc estaba tapada. Rachel estaba sentada inmóvil a mi lado. Yo estaba sentada inmóvil a su lado. Lo habíamos acordado. No decir nada. Dejar que los números hablaran. El alguacil miró al juez. El juez Callahan asintió. Continúe. Activo, artículo 2. El alguacil pasó la página. 3 propiedades residenciales de alquiler mantenidas únicamente a nombre de T.A.L. Wallace. Las enumeró una por una. Direcciones, fechas de compra, valores de tasación actuales, cada uno verificado por un tasador de propiedades independiente. Una casa de 2 dormitorios en E.L.M. Court, comprada en una subasta por embargo fiscal hace 8 años por $23,000. Valor actual, $185,000. Una casa de 3 dormitorios en Prospect Avenue, comprada hace 5 años por $61,000. Valor actual, $340,000. Un dúplex en Cedar Lane. Comprado hace 3 años por $92,000. Valor actual, $365,000. Valor total tasado de bienes inmuebles, $890,000. Ingresos anuales por alquiler combinados, $39,600. Craig Del More cerró su portátil, colocó ambas manos planas sobre la mesa. No miró a Gerald. No miró a nadie. Estaba haciendo cálculos, no matemáticos financieros, sino matemáticos profesionales, del tipo en que calculas cuán profundo es el agujero que tu cliente ha cavado y si es demasiado tarde para salir. El rostro de Gerald tenía un color que nunca le había visto antes. No rojo de ira, no la compostura forzada de la autoridad. Algo entre la incredulidad y el vértigo. Su hija, la que había llamado archivista, la que vivía en una caja, la que no podía gestionar su propia vida, era dueña de 3 casas. Él había perdido la suya. Ella poseía 3. Donna ya no lloraba. Miraba la nuca de Gerald con una expresión que, si no la conocieras, podría haber parecido shock, pero yo la conocía. Esa era la cara que ponía Donna cuando estaba recalculando, cuando el guión que había preparado ya no era útil y necesitaba uno nuevo. La tía Barbara, en la galería, había descruzado los brazos y estaba sentada con las palmas de las manos planas sobre los muslos, absolutamente quieta. Tom Greer miraba la puerta de salida. El juez Callahan dijo, proceda. El alguacil se dirigió a la tercera pestaña. Comenzó. Activo, artículo 3, documento suplementario. Informe de auditoría forense independiente preparado por Harrow & Dunn, contadores públicos certificados. Leyó de manera constante, sin inflexión. De la manera en que un hombre lee algo que no necesita drama porque los hechos lo proporcionan. Hallazgos. Entre enero del año anterior y septiembre del año en curso, Gerald R. Wallace y Donna M. Wallace ejecutaron transacciones financieras no autorizadas por un total de $341,600 utilizando la información de identificación personal de la demandada T.A.L. Wallace. Continuó, las transacciones incluyen 2 cuentas de tarjeta de crédito abiertas mediante fraude de identidad, saldo combinado $28,400, una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda por un monto de $85,000. Obtenida utilizando un poder notarial revocado y una firma falsificada. Retiros no autorizados adicionales, transferencias de saldo y comisiones asociadas por un total de $228,200. La mano del juez Callahan se levantó. Deténgase. El alguacil se detuvo. El juez se quedó mirando la página.
Luego se quitó las gafas de leer lentamente, deliberadamente, y las dejó sobre el estrado. Miró a Gerald Wallace. Miró a Donna Wallace. Miró a Craig Del More, cuyo rostro se había quedado del color de las paredes de la sala. «Traigan a seguridad aquí», dijo el juez Callahan. No fue un grito, fue peor. La voz tranquila y férrea de un hombre que acababa de descubrir que lo estaban utilizando. «Ahora». Gerald se puso de pie. La silla raspó el suelo. «¿Eso? Eso es un malentendido, señoría. Soy su padre». «Señor Wallace, siéntese». Dos oficiales de seguridad entraron por la puerta lateral y se apostaron cerca de la salida. Gerald se sentó. Le temblaban las manos, las mismas manos que habían golpeado la mesa en señal de triunfo hacía 5 minutos. El rostro de Donna estaba blanco, su boca ligeramente abierta, el pañuelo olvidado en el suelo. No hablé. No me moví. Me senté con las manos en el regazo y dejé que el papel hiciera lo que el papel hace mejor. Contó la verdad. La puerta de la sala se abrió de nuevo. No era seguridad esta vez. Ethan entró, vestido con una sudadera universitaria y vaqueros, una mochila sobre un hombro, un chico de 20 años que parecía haber viajado en autobús toda la noche para llegar allí porque así había sido. Sus ojos encontraron los míos primero. Le di el asentimiento más pequeño que pude lograr sin romperme. Rachel se puso de pie. Señoría, tenemos un testigo adicional. Ethan Wallace, de 20 años de edad, el hijo de los peticionarios. Gerald se giró en su silla. Ethan, ¿qué estás? Se contuvo, miró al juez, bajó la voz. ¿Qué haces aquí? Ethan no respondió a su padre. Caminó hasta el estrado de los testigos, se sentó y miró directamente al juez Callahan. Señoría, hace una semana, oí a mi padre hablar por teléfono con su abogado desde el garaje de nuestra casa familiar. Yo estaba en la cocina adyacente. Él no sabía que yo estaba presente. Sacó un trozo de papel doblado del bolsillo de su chaqueta, una transcripción impresa. Mi padre declaró, y estoy citando, la chica probablemente tiene 30.000, 40.000 en el banco. Eso es suficiente para cubrir unos meses de pagos. Una vez que la curatela se apruebe. Vendo su coche y el contrato de alquiler del apartamento y reestructuramos. También se refirió a mi hermana como, la chica, y dijo, solo consígueme la firma. No va a luchar. No tiene el carácter para ello. Ethan miró a Gerald por primera vez. Papá no presentó esta petición porque esté preocupado por Thea. La presentó porque está en la ruina y pensó que ella era un blanco fácil. Gerald se abalanzó hacia adelante en su asiento. Ethan, estás traicionando a tu familia. El mazo del juez Callahan golpeó el estrado como un disparo. Señor Wallace, una palabra más y lo declararé en desacato. ¿Me entiende? La boca de Gerald se abrió. Se cerró. Se sentó. Sus manos agarraban los reposabrazos. El Rolex, el falso, reflejó la luz fluorescente una última vez. Ethan, todavía en el estrado, se volvió hacia mí. Tenía los ojos húmedos, pero su voz era firme. Siento no haber dicho algo antes, Thea. Apreté los labios. No podía hablar, pero mantuve su mirada, y esperaba que entendiera que no había nada en el mundo que perdonar. El juez Callahan se quitó las gafas de nuevo. Las colocó sobre el estrado con la precisión de un hombre que estaba eligiendo sus próximas palabras con mucho cuidado. La sala estaba absolutamente quieta. La seguridad en las puertas. Gerald encerrado en su silla. Donna inmóvil. Craig Del More con su portátil cerrado y las manos en el regazo, mirando un punto en la mesa como si quisiera desaparecer en él. El tribunal ha escuchado pruebas suficientes para emitir una determinación sobre este asunto. La voz del juez Callahan era mesurada, cada palabra deliberada. Primero, la petición de curatela sobre Thea L. Wallace es denegada. No hay pruebas creíbles, ninguna, de que la demandada carezca de capacidad para el autocuidado o la gestión financiera. Por el contrario, las pruebas presentadas hoy demuestran un nivel de competencia y disciplina financiera que la mayoría de los adultos en esta sala, incluido este tribunal, encontrarían excepcional.
Dejó que eso se asentara. Segundo, la evaluación psicológica presentada por los peticionarios, redactada por el Dr. Howard Phelps, fue preparada sin ningún examen directo de la demandada. Este tribunal considera que ese documento es, en el mejor de los casos, gravemente negligente, y en el peor, un intento deliberado de engañar al tribunal. Remito el informe del Dr. Phelps a la Junta Médica Estatal para su revisión. La mandíbula de Gerald se tensó. Tercero, y este es el asunto que más me preocupa. El juez se inclinó hacia adelante. La auditoría forense adjunta a la divulgación de la demandada presenta pruebas prima facie de robo de identidad, fraude financiero y el uso de un poder notarial revocado para obtener crédito a nombre de otra persona. Estos no son asuntos civiles. Son actos criminales. Se volvió hacia el secretario. Ordeno que todo el expediente de este procedimiento, junto con la auditoría forense y toda la documentación de respaldo, sea transmitido a la oficina del fiscal del distrito para una investigación penal. De vuelta a Gerald y Donna. Señor y señora Wallace, no deben abandonar este condado hasta nuevo aviso. ¿Entienden? Gerald no respondió. Donna asintió apenas. El mazo cayó. Se concluye esta audiencia. El sonido resonó en las paredes con paneles de madera y el techo alto y las luces fluorescentes que seguían zumbando, indiferentes, como lo hacen los sistemas, continuando su funcionamiento sin importar quién acababa de ser expuesto debajo de ellas. Gerald miraba sus zapatos, caros, pulidos, comprados para una actuación en el tribunal que acababa de convertirse en la escena de un crimen. Había soñado con cómo se sentiría este momento. La verdad es que no se sintió como una victoria. Se sintió como exhalar después de haber contenido la respiración durante 11 años. Si has llegado hasta aquí, gracias, de verdad. Esta historia aún no ha terminado. ¿Qué sucede después de que cae el mazo, cuando la sala se vacía y estás de pie en un pasillo con las personas que se supone que deben amarte incondicionalmente? Esa es la parte que nunca pensé que tendría el coraje de contar. Si conoces a alguien que está pasando por algo así, comparte esta historia con ellos. A veces, saber que no estás solo es el primer paso. Quédate conmigo. Ya casi llegamos. El pasillo fuera del departamento 7 tenía suelos de granito que hacían eco con cada paso. Caminaba hacia la salida con Rachel a mi izquierda y hice 2 pasos detrás cuando lo oí. Tea. Gerald, acercándose rápidamente, Donna siguiéndole. Craig del More ya se separaba hacia los ascensores sin mirar atrás. La chaqueta del traje de Gerald estaba desabrochada, su corbata aflojada, la apariencia controlada de hacía una hora desmoronándose en tiempo real. Tienes que dejar esto. La remisión al fiscal del distrito. Dile a tu abogada que lo retire. Soy tu padre. Un oficial de seguridad dio un paso adelante. Rachel se interpuso entre Gerald y yo sin levantar la voz. Señor Wallace, mi cliente no tiene obligación de hablar con usted. Le aconsejo encarecidamente que mantenga la distancia. Gerald la ignoró. Sus ojos estaban en mí. No enojados ahora, no autoritarios. Desesperados. Era la primera vez en mi vida que veía a Gerald Wallace desesperado, y debería haberme dado satisfacción, pero en cambio solo me hizo sentir cansada. Se volvió hacia Ethan. Hijo, sabes que te manipularon. Tu hermana. Papá. La voz de Ethan era tranquila pero final. Nadie me manipuló. Hiciste todo esto tú solo. Donna me alcanzó el brazo. Sus dedos rozaron mi manga. Fríos, temblorosos. Tea, por favor. Lo siento, ¿cariño? Lo siento mucho. Dejé de caminar, me volví para mirarla y le dije la cosa más verdadera que jamás le había dicho a mi madre. Mamá, tu disculpa no borra $341.600 en transacciones no autorizadas a mi nombre. Ahora necesitas hablar con un abogado, no conmigo. Me di la vuelta, zapatos planos sobre granito, Rachel a mi lado, Ethan detrás de mí, las puertas de cristal del juzgado delante, la luz de la tarde entrando a raudales a través de ellas como algo que se abre. No miré hacia atrás. No había nada detrás de mí que necesitara más.
El sistema se movió a su propio ritmo después de eso, lentamente y luego todo de una vez. 2 semanas después de la audiencia, la oficina del fiscal del distrito abrió una investigación formal. Gerald fue acusado de 3 cargos: robo de identidad, un delito grave en nuestro estado, fraude financiero y presentación de documentos fraudulentos ante el tribunal. Donna fue acusada como cómplice. El Dr. Howard Phelps recibió una notificación de la Junta Médica Estatal de que su licencia estaba bajo revisión por emitir una evaluación clínica sin examen directo del paciente. Nunca supe el resultado, pero Rachel me dijo que el sitio web de su consulta se desconectó al mes siguiente. Craig Del More no enfrentó cargos penales, pero el Colegio de Abogados del Estado abrió una investigación ética sobre si había ejercido la debida diligencia al verificar las pruebas que presentó. Rachel dijo que, en su experiencia, ese tipo de investigación no terminaba carreras, pero la seguía. La licencia de contratista de Gerald, ya suspendida durante la quiebra, fue revocada permanentemente una vez que se presentaron los cargos por delitos graves. Incluso si ganaba el caso penal, la Junta de Licencias tenía sus propias normas, y una acusación de fraude las excedía. La ELOC, las tarjetas de crédito, las solicitudes falsificadas, todo fue documentado, impugnado y desechó. Cada cuenta fraudulenta fue cerrada. Cada cargo no autorizado fue revertido. Mi informe de crédito fue limpiado línea por línea, como fregar un grafiti de una pared que otra persona vandalizó. El total robado, $341.600. Cada dólar contabilizado y ordenado su devolución por el tribunal. La gente me ha preguntado si presioné para obtener la pena máxima. No lo hice. No pedí daños punitivos. No busqué una declaración pública ni una entrevista con los medios. Pedí exactamente 2 cosas: la devolución de lo que se me quitó y la eliminación de cada marca fraudulenta de mi historial financiero. Eso es todo. No necesitaba su castigo. Necesitaba mi nombre de vuelta. Limpio, intacto y mío. Rachel presentó la orden de alejamiento la semana después de que se anunciaran los cargos del fiscal del distrito. El tribunal la concedió sin una audiencia. El juez revisó el expediente del caso de curatela y la firmó el mismo día. 500 pies. Sin contacto directo, sin contacto indirecto, sin comunicación a través de terceros. Una línea clara, legal y ejecutable trazada en papel. El tipo de documento que había pasado mi carrera presentando para otras personas y nunca imaginé que necesitaría para mí misma. Cambié mis cerraduras, cambié mi número de teléfono, coloqué una congelación de crédito en las 3 agencias, el equivalente digital a cerrar con cerrojo todas las puertas y ventanas y luego soldarlas. Nadie abre nada a mi nombre sin mi autorización explícita, verificada y en persona, nunca más. El lunes por la mañana, entré en la oficina de registros del condado a las 7:58 de la mañana. El mismo escritorio, la misma taza de Folgers, las mismas luces fluorescentes. Margaret Holt ya estaba allí. Siempre era la primera en llegar, un remanente de sus días de contadora pública. Pero esta mañana, en lugar de su saludo habitual, estaba de pie junto a mi escritorio con una taza de espresso de la pequeña máquina que guardaba en la sala de descanso. Leí sobre la audiencia, dijo. No pidió detalles. Margaret era el tipo de persona que entendía que lo mejor que puedes ofrecerle a alguien después de una guerra es normalidad. ¿Estás bien? Tomé la taza. Estaba caliente. El espresso era oscuro y ligeramente amargo. Nada que ver con el Folgers que había estado bebiendo durante 7 años. Una pequeña ceremonia. Un reconocimiento silencioso de que algo había cambiado. Estoy bien, dije. Por primera vez en mucho tiempo. Margaret asintió, me dio una palmada firme en el hombro, como hacía todo, y volvió a su escritorio. Me senté, abrí mi pantalla. Transferencias de propiedad, registros fiscales, archivos. La maquinaria ordinaria de una oficina del condado zumbando, sin cambios. Una orden de alejamiento no es un castigo. No es venganza. Es una declaración en lenguaje legal que dice, esta es la línea, y te pusiste del otro lado de ella. No tracé la línea por odio. La tracé porque finalmente entendí que el amor sin límites no es amor, es acceso. Ethan vino a mi apartamento por primera vez el sábado después de la audiencia.
Se paró en la puerta de mi estudio de 450 pies cuadrados, con la mochila al hombro, y miró a su alrededor con una expresión atrapada entre la diversión y la incredulidad. ¿Vives aquí? Eres dueña de otras 3 casas y vives aquí. El alquiler es de $810. Se rió. Realmente se rió. Una risa de verdad, no del tipo cuidadoso y cauteloso que había aprendido a producir en la casa de Gerald. Dejó su mochila junto a la puerta y se sentó en el suelo porque solo había una silla y yo ya estaba en ella. Lo siento, dijo, ahora más bajo. Sabía que papá era. Sabía cómo era durante años. Y no dije nada. Tenías 17, luego 18, luego 19, y en tu primer año de universidad tratando de sobrevivir con una beca y comida de comedor. Esa no era tu lucha, Ethan. Nunca fue tu lucha. La convertí en mi lucha. Y eso fue lo más valiente que alguien en esta familia ha hecho en mucho tiempo. Pedimos pizza, la comimos en el suelo con la espalda contra la pared, platos de papel en nuestros regazos, 2 vasos de agua del grifo. Sin vino, sin ceremonia, sin pretensiones. La ventana estaba abierta y el aire de la tarde entraba con el sonido del tráfico y la radio de un vecino. ¿Tea? Sí. Me enseñarás a invertir. Lo miré. 20 años, una mancha de café en su sudadera, salsa de pizza en su pulgar. Mi hermano pequeño que había viajado en autobús toda la noche para sentarse en una sala de tribunal y decir la verdad sobre su propio padre. Paso 1. Abre una cuenta en Vanguard. Paso 2. Nunca, jamás, se lo digas a papá. Él sonrió. Yo le devolví la sonrisa. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, mi apartamento no se sentía pequeño. Se sentía del tamaño exacto. 6 meses después, Gerald aceptó un acuerdo de culpabilidad. 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y la restitución total de $341.600, pagaderos en cuotas estructuradas. Donna recibió una sentencia más leve, libertad condicional y crédito por cooperación por ayudar en la investigación. Ninguno de los dos fue a prisión. El sistema los procesó de la manera en que el sistema procesa a los delincuentes no violentos primerizos, con firmeza, pero sin crueldad teatral. La casa de 4 dormitorios fue ejecutada y vendida en una subasta. Gerald y Donna se mudaron a un apartamento de un dormitorio en un pueblo a 30 millas de distancia. Sé esto no porque los busqué, sino porque Ethan lo mencionó una vez brevemente y luego cambió de tema. No los llamo. No me llaman. No por la orden de alejamiento. Esa es solo la frontera legal. La verdadera frontera es más antigua y profunda y se construyó durante 33 años de que me dijeran que no era suficiente. En el trabajo, me ascendieron. Analista senior de registros, un título que vino con un pequeño aumento y una nueva placa con mi nombre en mi escritorio. La puse junto al recibo enmarcado de mi último pago del préstamo estudiantil. 2 documentos, uno al lado del otro. Uno que marcaba el fin de una deuda. Otro que marcaba el principio de ser vista. Todavía estoy en el estudio, pero por primera vez, he estado mirando casas. No para inversión, no para ingresos por alquiler. Para mí. Un lugar en el que realmente viviría, con una cocina lo suficientemente grande como para cocinar una comida de verdad y un patio donde podría poner una silla y sentarme al sol y no deberle a nadie una explicación de cómo paso mi tiempo. Alguien me preguntó recientemente si he perdonado a mis padres. Lo pensé durante mucho tiempo. Lo que dije fue, el perdón es asunto mío. Las consecuencias son asunto de los tribunales. Y los límites nos pertenecen a ambos. Así que, esa es la historia. Soy Tea Wallace, 33 años, 34 el próximo mes, en realidad. Analista de registros del condado, dueña de un Honda Civic con 112.000 millas, un apartamento estudio que elegí, 3 propiedades de alquiler que me gané y una cuenta en Vanguard que he estado alimentando desde que tenía 22 años. Mi padre me llamó la chica que clasifica papeles. No se equivocaba. Pasé 11 años clasificando papeles, escrituras de propiedad, certificados de embargo, expedientes de ejecución hipotecaria, registros financieros. Aprendí el lenguaje de la propiedad y la pérdida viéndolo pasar por mis manos 8 horas al día, 5 días a la semana.
Y en algún momento del camino, el papel me enseñó algo que Gerald Wayace nunca tuvo la intención de enseñar, que la persona más silenciosa en la habitación puede construir más. No hice nada de esto para demostrarle que estaba equivocado. Esa es la parte en la que la gente se confunde. Lo hice porque era mío. Cada dólar, cada hora de renovación de fin de semana, cada extracto trimestral de Vanguard. ¿Mío? Construido en silencio, mantenido con disciplina y defendido en una sala de tribunal cuando las personas que deberían haber estado orgullosas de mí intentaron quitármelo en su lugar. Pienso en esa audiencia a veces. El sonido de la voz del alguacil leyendo números en el acta. El momento en que las luces fluorescentes parecieron más brillantes de lo que habían estado toda la mañana. La forma en que los dedos de Gerald finalmente dejaron de golpear la mesa. No pienso en ello con satisfacción. Pienso en ello con una especie de claridad exhausta. La claridad que sientes cuando has cargado algo pesado durante mucho tiempo y luego lo dejas y te das cuenta de que te tiemblan las manos. No porque seas débil, sino porque fuiste fuerte durante más tiempo del que sabías. Clasifico papeles. Guardo registros. Presto atención a la letra pequeña. Y construí mi vida en mis propios términos. Cada una de sus páginas. Esa es mi historia. Gracias por quedarte hasta el final. Si esto llegó a algo dentro de ti, adelante y dale a me gusta, suscríbete y comparte. No por los números. Porque en algún lugar, alguien está sentado solo ahora mismo preguntándose si es lo suficientemente fuerte como para trazar la línea. Hazles saber que la respuesta es sí. Y si quieres escuchar más historias como esta, consulta la descripción a continuación. Hay otra esperándote.